tema del galeón de Manila es extremadamente amplio y por cuestiones de tiempo pues obviamente no podré tratar de todo, y también he tenido que hacer algunas generalizaciones. Hay dos puntos específicamente donde creo que la generalización podría prestarse a un malentendido. Cuando hable de los barcos, que de hecho fue una de las preguntas que se hicieron en la primera sesión, pues bueno, hago algunas generalizaciones. Y también cuando hablaré de cómo se asignaban la carga, los derechos de carga, hago otra generalización. Este sistema de asignación de las cargas va cambiando con el tiempo, no siempre es igual, pero bueno, espero que disculpen estas generalizaciones que se tienen que hacer pues, en aras de cumplir con los espacios, con los tiempos. Quiero comenzar con esta pregunta, porque también pues resultado de una gran confusión que hay en el público en general. Me parece que en el ámbito académico un poco más lo tenemos claro, pero en términos generales se suele hablar de la nao de China o del galeón de Manila de manera totalmente indistinta. Parto con esta pregunta: ¿es la nao de China o es el galeón de Manila? Creo que nos queda a la mayoría claro que es el galeón de Manila, y que además el galeón de Manila solamente es una parte del circuito comercial transpacífico. Se complementa el galeón de Manila se complementa con el galeón de Acapulco. Ahorita explicaré un poco cuál es el galeón de Manila y cuál es el galeón de Acapulco. Pero ¿de dónde viene este nombre de nao? Antes del siglo XIV, el término nao era un término general para referirse a una nave, a un barco. Aunque, bueno, después del siglo XIV, la nao va tomando ya unas características concretas. Ya no es una nave en general, ya no es un barco en general, ya es un barco con algunas características más o menos definidas, y más o menos entre el siglo XIV y el siglo XVI se va a mantener así. Sigue habiendo naos después del siglo XVI, pero prácticamente son suplantados por el galeón, que será el navío por excelencia para la navegación oceánica. La nao es una evolución de las llamadas cocas medievales, que eran barcos de base ancha, hechos para la carga, para la navegación costera sobre todo, y en la medida que las necesidades de navegación van exigiendo cada vez adentrarse un poco más en la mar abierta, a la coca medieval se le van agregando los castillos de proa y de popa. Las cocas tenían castillos, pero eran castillos no integrados en la estructura, de la nave, eran sobrepuestos. Y además, a diferencia de la coca, que solamente tenía un mástil, a la nao se le van agregando otros mástiles, ¿no? Tienen dos mástiles. Entonces, bueno, aquí hay más o menos una definición. Quizá aquí tenemos una ilustración de la nao Victoria de Magallanes, y aquí podemos ver, a ver si aparece que tiene estos dos mástiles, tiene los castillos de proa y de popa integrados completamente a la estructura del barco. Ahora, la nao ya es un barco preparado para la navegación oceánica, cosa que las cocas no resistían. Tenemos grandes ejemplos de naos que cruzaron océanos. Quizá el primero y más famoso es el de la nao Santa María, de Cristóbal Colón, que también popularmente se tiende a confundir con una carabela, y aún más cercana a nuestro tema, pues sería la nao Victoria de Magallanes. Estas son naos, quiere decir que la nao sí está capacitada para la navegación, sí está construida para la navegación en alta mar. Sin embargo, tiene algunas limitantes que no le van a ayudar
en el desarrollo de una ruta comercial. La principal limitante de la nao es su tonelaje. Están aproximadamente, dependiendo del tamaño de la nao, pueden cargar de 100 a 500 toneladas, y suelen ser un tanto bajas, entonces no son tan defendibles. Es por esto que con el paso del tiempo las naos van creciendo hasta el momento en que dejan de ser identificables como naos y pasamos propiamente a la época del galeón. El galeón, ¿en qué es distinto el galeón de la nao? El galeón, de entrada, incrementa de manera sustantiva el tonelaje que puede transportar. Sí, un galeón, hablaríamos de que por lo menos un galeón pequeño podría transportar unas 500 toneladas, aunque puede llegar hasta 2.000 toneladas. Por lo general no eran tan grandes como 2.000 toneladas, iban más o menos de 800 a 1.000, más o menos es el tonelaje de los galeones que hicieron las rutas del Pacífico. Además, bueno, para incrementar la velocidad, para incrementar la estabilidad en el mar, se le van a incrementar el número de velas. Normalmente un galeón tiene de 4 a 5 velas, y lo más interesante en comparación con la nao es que suele incluir velas latinas, que curiosamente la vela latina es más de origen árabe, pero es la vela triangular. La vela triangular o latina tiene la ventaja de que puede utilizar vientos mucho más suaves para impulsarse, e incluso vientos que no le son del todo favorables, los puede... La cuestión técnica no la conozco, pero puede aprovechar vientos que le vienen en contra para seguir avanzando prácticamente todo el tiempo, ¿no? Quizá también, aquí, bueno, una ilustración. Bueno, las ilustraciones son cortesía de internet, entonces las pueden encontrar fácilmente, pero aquí vemos el corte de un galeón. Es un galeón inglés, pero vean, aquí lo que podemos ver es que se le incrementa el número de puentes, es decir, de los pisos, de los niveles que tiene al interior. Las naos solían tener solamente 2, pero aquí vemos que ya tienen hasta 5 niveles, y esto le va a dar una mucho mayor capacidad de carga. Incluso también aquí en este corte también vemos que tiene cuatro postes, cuatro mástiles. Bien, aquí ahorita habrá otras imágenes de galeones, de cortes de galeones, que son bastante interesantes para ver esta capacidad de carga. También, al incrementar el número de puentes, de niveles que tiene, se incrementan las capacidades defensivas, porque se pueden... Este otro corte está bastante interesante de un galeón, porque se pueden colocar los cañones a niveles mucho más elevados sobre el nivel del mar, y por lo tanto permite una mucho mejor perspectiva para la defensa del navío o para el ataque. El galeón es una nave que se va a utilizar tanto para el comercio como para acciones militares. O sea, es un navío que perfectamente puede utilizarse en los dos sentidos, y que en la mayor parte de los casos se utilizaba para los dos de manera conjunta. ¿Sí? No era necesario hacer unos para la guerra y unos para el comercio. Normalmente se hacía el mismo para las dos cosas. Aunque bueno, en el caso sobre todo de la carrera de Indias, de la flota de Indias en el Atlántico, ahí sí solía distinguirse mucho más los barcos militares de los barcos de carga. En el Pacífico, normalmente el mismo barco realizaba las dos funciones. Entonces, vean que esta primera parte vamos hablando de que si es un galeón o es una nao. Pues bueno, la primera parte, pues diríamos que en el término de la ruta del Pacífico, básicamente vamos a hablar del galeón, no de la nao, aunque en los primeros años, sobre todo en la época de exploración, sí encontraríamos algunas naos. Ahora, ¿es de China o es de Manila? Pues bueno, ciertamente en el galeón la principal aportación en productos era de China.
pero habría que matizar mucho esto de que si eran realmente, como diríamos en términos modernos, si son made in China o son productos chinos hechos en otro lugar. También conforme va pasando el tiempo, se van incrementando productos de otros orígenes asiáticos, principalmente de la India. Hay una gran cantidad de textiles indios. Claro, la seda china es muy apreciada y la seda china siempre estuvo presente en la carga del galeón, pero por ejemplo empiezan a llegar muchos textiles de algodón procedentes de la India muy baratos y que de hecho eran la gran competencia de los textiles que provenían de España. No había forma de que los paños de lana de Castilla pudiesen competir con los textiles indios de algodón. Llegaban aquí, inundaban el mercado, y esa es una de las razones por la cual desde Sevilla se buscaba controlar demasiado el galeón, porque era una competencia no tanto para los novohispanos, porque aquí no había tal producción de textiles, era una competencia directa para los proveedores de la península. Bueno, entonces decíamos, vienen productos de la India, vienen productos del sureste de Asia, se habla de la presencia de productos que vienen de Camboya, de Tailandia, por supuesto que de la especiería, y claro, están presentes los productos, podríamos decir, estilo chino. Pero aquí, y ya también se hacía esta pregunta en las primeras sesiones, aquí los personajes fundamentales son los sangleyes de Manila, estos chinos y chinos mestizos avecindados en las Filipinas, los cuales muchas veces no trabajaban el producto en China, lo trabajaban directamente en Manila. Entonces, pues sí, es hecho por chinos, pero es hecho por chinos de Manila. Entonces, bueno, habría que ver que el galeón en realidad nunca, por lo menos en la ruta que nos interesa a nosotros, nunca tocó un puerto chino, ¿sí? Transportaba productos chinos, productos hechos por chinos en Filipinas, transportaba productos de la India, de la zona del Océano Índico, pero nunca tocó puertos chinos. Por lo tanto, aquí habría que decir que, bueno, en realidad el nombre Nao de China pues es incorrecto, habría que hablar del galeón de Manila, porque ni era una nao, o bueno, podríamos decir, era nao en términos anteriores al siglo XIV, era un barco, eso sí, pero no era una nao de las características propias de este barco, y no tocaba China. Entonces, lo correcto sería hablar del galeón de Manila. Pero, como les decía, el galeón de Manila es solamente una parte de la ruta comercial transpacífica. En realidad se complementa con el galeón de Acapulco. En los libros, en los escritos asiáticos, es mucho más frecuente encontrar referencias al galeón de Acapulco, porque claro, el galeón de Acapulco es el que ellos recibían, ¿sí? Mientras que de este lado del Pacífico hablamos del galeón de Manila, porque claro, es el que nosotros recibimos. Entonces, en realidad lo que tenemos es un gran circuito, un gran circuito comercial que incluye las dos orillas del Océano Pacífico, que sería el equivalente en el Atlántico a la flota de Indias. Si bien la flota de Indias pues toma un nombre en los dos sentidos, en el Pacífico se distingue claramente la dirección este-oeste y la dirección oeste-este, ¿no? Entonces tenemos estas dos terminologías, así se conocían, ¿no? El galeón de Manila, el galeón de Acapulco. Bueno, ya estas imágenes, bueno, ya parecen repetidas porque las acabamos de ver, pero justamente vemos el puerto de Acapulco, de donde salía el galeón de Acapulco con dirección a Manila, y del otro lado una imagen de la plaza mayor, de la plaza central de Manila, justamente de donde salía el galeón de Manila, que es el que nosotros conocemos. Bueno, aclaro una cosa, el galeón no salía de Manila propiamente, el galeón salía del puerto de Cavite, pero bueno, en términos generales el puerto de Cavite está cerca de Manila y bueno, por eso se le llama el galeón de Manila, pero siendo muy precisos, tendríamos que hablar incluso del galeón de Cavite, pero bueno. Ahora ya que hemos hablado de los tipos de barcos que se emplearon, que hemos hablado de la terminología correcta para referirnos a esto, hablemos un poco de la ruta que cubrían los galeones. Aquí
Otra vez disculparán si hablo del galeón de Manila, quizás es un defecto de ya que lo solemos decir, pero en realidad estoy hablando de los dos galeones, ¿no? La ruta. Esta cita que pongo es de una carta que escribe un misionero jesuita, el padre Teilhandier. Le escribe al padre Willard desde la ciudad de Pondicherry, en la India, y él... bien, mañana van a hablar un poco más de esta carta. Bien, muy bien, pero bueno, yo nada más hago esta cita, no me robo más el tema, que bueno, además es un documento, un libro que está en la Ibero, y creo que esta frase refleja muy bien lo que era la navegación en las dos direcciones del galeón. ¿Sí? Dice, la vuelta desde Manila a Acapulco es tan enfadosa y peligrosa como la de Acapulco hasta Manila es fácil y agradable. ¿Sí? Tal parece que hablamos de dos océanos totalmente distintos. ¿Sí? A ver, ¿cómo era? Porque el padre Teilhandier, él cruzó él no cruzó de regreso, él cruzó de ida, cruzó de Acapulco a Manila. Pero bueno, obviamente recibió los informes, la comunicación de las personas que habían hecho la navegación en los dos sentidos. Dice que el viaje de Acapulco a Manila era relativamente seguro y apacible. Aproximadamente la navegación de Acapulco a Manila duraba 4 meses, con tiempo normalmente calmo y además con la posibilidad de reabastecer de agua, frutas y carne fresca más o menos a las 2/3 partes del camino, donde se encontraba la isla de Guam. La isla de Guam, parte de las Islas Marianas, también parte de la monarquía hispana. Digamos que era un buen referente para la navegación, una buena ayuda para la navegación, pero no siempre era tan necesaria. El galeón tenía espacio suficiente para llevar comida y agua para la navegación sin escalas desde Acapulco hasta Manila. Muchas veces paraban en Guam, incluso en algunas ocasiones el barco ni siquiera, los tripulantes no bajaban. Lo normal es que desde las proas estos barcos de los chamorros de Guam se acercaban al galeón, le subían toneles con agua, le subían carne, le subían fruta, y el galeón aproximadamente estaba 1 o 2 días en Guam antes de continuar hacia Filipinas. Pero también es importante porque hay registros de galeones que ya iban con el tiempo muy justo y que decidían no parar en Guam. Los veían desde Guam, porque en Guam se había establecido una especie de faro, se ponía una antorcha donde iluminaban para que el galeón lo pudiera ver desde lo lejos y acercarse a la isla, y hay reportes de Guam que dicen que vieron pasar al galeón, pero que el galeón no se detuvo. Claro, la gente de Guam, el que el galeón no se detuviera, para ellos sí era cosa grave, ¿sí? Porque ahí venía el situado, venía muchas cosas que la guarnición de Guam necesitaba, y a veces pues se les iba el barco. Un poco para que ubiquemos, bueno, esta es la parte oeste del océano Pacífico. Aquí tenemos a las Islas Marianas, la más al sur es la isla de Guam, y bueno, de aquí ya estamos prácticamente en la misma línea de Manila. Bueno, aunque hay que dar unos rodeos para llegar a Manila, no se llega directamente, pero bueno, ya digamos que ya cuando llegaban a las Marianas, cuando llegaban a Guam, pues prácticamente llevaban la mayor parte del recorrido. El regreso era otra cosa, como ya lo veíamos. Si bien Urdaneta logró una hazaña que nos parece impresionante hasta el día de hoy, de realizar el tornaviaje en 4 meses y 7 días, lo cierto es que esto nunca se volvió a repetir. ¿Sí? Urdaneta, no sé, bueno, no conozco cuestiones técnicas, quizá alguien más nos puede hablar más de las cuestiones técnicas de la navegación, pero realmente navegó a una velocidad que ningún otro galeón logró hacer en el futuro. Lo normal es que el viaje de Manila hasta Acapulco durara en promedio unos 5 meses, pero en algunas ocasiones llegaban a durar hasta 9 meses. O sea, imaginen lo que era 9 meses dentro de un barco que no deja de ser pues, una cáscara de nuez en medio del océano, ¿no? Ya hasta fechas muy tardías, ¿sí? Hasta el siglo XVIII, se pensó en establecer en California, en los presidios y misiones que estaban fundando los jesuitas, ¿sí? Estaciones de aprovisionamiento, pero lo normal es que con lo que salían de Manila
llegaban hasta Acapulco, ¿sí? Estos intentos de poner escala, lugares para aprovisionarse, son realmente ya muy tardíos. De hecho, los galeones procuraban observar la costa, pero no acercarse demasiado, porque siempre existía el riesgo de un encallamiento, ¿no? Entonces, normalmente venían con la carga que había desde Manila y no abastecían. Los meses, la ruta en general, la ruta de los dos galeones Manila y Acapulco, tendía a considerarse en 2 años de duración. Así, bueno, ¿por qué 2 años si en el mismo año se puede hacer todo? Porque era muy difícil enganchar la fecha en el que llegaba el galeón de Acapulco, llegaba a Manila, y el galeón de Manila salía rumbo a Acapulco. Entonces, por eso normalmente los comerciantes, toda la gente que vivía en torno al galeón, consideraba ciclos aproximadamente de 2 años. Algunos años lograron engancharlo muy bien y en un año se podía hacer todo el ciclo comercial, pero lo normal era considerar 2. ¿Por qué? Porque el galeón aproximadamente llegaba a Acapulco, lo ideal era que llegara en torno a la Navidad. Entre Navidad, Año Nuevo eran las fechas aproximadas en las que se esperaba el arribo del galeón a Acapulco. Cuando el galeón llegaba, no bajaban inmediatamente todos los productos, había que esperar unos días a que llegaran las autoridades desde la Ciudad de México, y normalmente la feria de Acapulco, también ya vimos algunas imágenes de la feria de Acapulco, se realizaba entre enero o febrero, para volver a cargar el galeón entre marzo y abril, y a más tardar en abril, salir nuevamente rumbo a Manila. En Cavite, el barco era esperado entre junio y julio. Más o menos era el periodo en el que se esperaba el arribo del galeón de Acapulco. Pero si el galeón no llegaba a más tardar la tercera semana de julio, el otro galeón tenía que salir, y lo normal es que no empataran muy bien. Hubo años que sí, la mayoría de los años no ocurrió así. Y entonces, bueno, en julio salía el galeón, ¿sí?, con dirección a América, a Acapulco, esperando llegar en diciembre, como les decía hace un momento. Entonces, esto era bastante complicado de cazar. Los comerciantes consideraban la recuperación de su inversión aproximadamente en un periodo de 2 años. Conforme pasaron los años, conforme se introducen mejoras a los galeones, pues esto va siendo un poco más regular, pero de entrada se pensaba en 2 años. También no se podían pasar de julio, porque si venía después de julio les tocaba temporada de tormentas. Algo que es muy interesante, y también ahorita que se hablaba de la fortificación de Acapulco, es que los galeones normalmente no sufrieron. Son muy pocos los casos, sí los hay, pero fueron muy pocos los casos de galeones que fueron atacados en alta mar o que fueron atacados fuera de los puertos. Es un número muy limitado el número de flotas de galeones que se perdieron por esta razón. Sin embargo, el número de galeones que se perdieron por tormentas, por naufragios o por accidentes al interior, por ejemplo, un incendio, es mucho más alto. Entonces, la navegación, podríamos decir, que era relativamente segura en el Pacífico. El problema era cuando llegaban a los puertos, que era normalmente donde los barcos de las naciones enemigas solían esperar. Bueno, aquí vemos en términos generales un mapa donde donde se marca la ruta del galeón. Entonces salía de Acapulco, todo esto, aquí no marcan Guam, pero Guam estaría por aquí más o menos. Este es el galeón de Acapulco, llegaba a Manila, y de Manila subía, siguiendo el derrotero marcado por Urdaneta, hasta Japón, llegaba a las costas de California y bajaba costeando Baja California hasta Acapulco. También hay que mencionar que los primeros días de navegación, bueno, los primeros y los últimos, cuando iban llegando a Manila, la navegación era muy difícil, porque en las Filipinas pues hay que ir navegando por canales muy estrechos, y si no tenían un buen piloto era fácil que el galeón encallara y se llegase a perder, ¿no? Incluso hay casos donde ya a punto de llegar, pues el galeón se pierde. En términos generales podemos decir que es una ruta se va haciendo bastante regular, sobre todo después del siglo XVII. Es una ruta muy regular. Ya voy con el tiempo muy limitado, ¿verdad? Sí. Sí, bien. ¿Qué cargaba el galeón? El galeón, bueno,
también dependiendo de la ruta era el tipo de productos que llevaba. Me voy muy rápido ya por el tiempo. Normalmente en la dirección Acapulco-Manila, en el galeón de Acapulco, lo principal que llevaba la principal parte de la carga era plata. ¿Sí? ¿Plata para qué? Plata para dos cosas: para pagarle a los funcionarios de la corona, para pagarle al clero de Filipinas, a los soldados, etcétera, y quizá la mayor parte de la carga era para comprar productos para el comercio. ¿Qué traían de regreso? Pues de regreso traían una serie de productos suntuarios, básicamente textiles, tanto las sedas chinas como los algodones de la India, etcétera, cerámica, bueno, todos estos productos, lacas, muebles, etcétera. Es importante que la población española hispana de Filipinas importaba a través de Acapulco una serie de productos que nos podrían sorprender. Por ejemplo, importaban el vino para consagrar. Todo el vino para consagrar se tenía que mandar por el galeón. Entonces, esa era parte también de la carga del galeón. Bueno, otra imagen para que vean cómo se distribuía, pero bueno, por el tiempo me voy más a este cuadro. El galeón siempre estuvo cargado de contrabando, ¿sí? Podría estimarse que en algunos casos la mercancía que se contrabandeaba era incluso superior a la mercancía que se declaraba. Y esto era, por supuesto, del conocimiento general. Al gobierno de la corona le preocupaba mucho, más que importar cosas, lo que le preocupaba era la cantidad de plata que estaba saliendo hacia China, hacia el continente asiático, a través del galeón. Por lo tanto, hubo una serie de regulaciones en torno a cuánto se podía mandar. Vean, en este cuadro vemos cómo se va incrementando las cantidades y cuánto se permitía por ruta. Por ejemplo, de Manila a Acapulco, es decir, cuando el galeón viene de regreso, se pueden llevar, se autoriza 250,000 pesos de plata, pero de Acapulco a Manila, en el año 1593, pero de Acapulco a Manila, es decir, el dinero que va para pagar lo que se compra, son 500,000 pesos de plata. 1702 sube a 300 en dirección a Acapulco y 600,000 en dirección a Manila. Y llegamos, bueno, el último año que tengo el registro, 1769, de Manila a Acapulco vienen 750,000 pesos de plata, pero de Acapulco a Manila va 1,500,000 pesos de plata. ¿Sí? Esto nos habla de cómo fue creciendo el comercio, cómo fue creciendo la demanda por productos asiáticos y cómo pues, la monarquía, concretamente la Nueva España, dentro de todo el espacio de la monarquía, era el gran proveedor de plata para los mercados asiáticos. Suele confundirse porque se restringió después el número de barcos que podían ir. Al principio iban 2 galeones, después nada más podía ir un galeón, pero estos galeones de la última etapa son mucho más grandes, por lo tanto no importa tanto el número de barcos, sino la capacidad del transporte. Y bueno, prácticamente para terminar, ya que he hecho este resumen de cómo iba el galeón, es necesario hablar, hace un rato que hablaban de los patachés y de otros tipos de barcos, que aunque se registra al galeón principal, muchas veces iba acompañado de navíos menores, navíos de servicio, pero que estos navíos de servicio también fueron utilizados para cargar, o sea, iban repletos hasta el tope. Era muy frecuente que el galeón venía excediendo la carga, excediendo las capacidades de carga. Y esa gran cantidad de excesos pues era parte del comercio. ¿Cómo termina el galeón? El galeón termina por una serie de decisiones, una serie de políticas de la corona, que podemos ubicar sobre todo a partir de la llegada de la dinastía de los Borbones, de la Casa de Borbón, que poco a poco va dando un mayor juego a otras naciones, va permitiendo que entren otros barcos a los puertos de la corona. Por ejemplo, tenemos desde 1713 que con el Tratado de Asiento se permite a los británicos que lleguen con esclavos a los puertos hispanos, pero
estos no solamente llevan esclavos, también empiezan a comprar y a vender otros productos de contrabando. En 1765 se autoriza el comercio directo entre España y Filipinas, y para 1785, con la constitución de la Compañía de Filipinas, pues obviamente hay una nueva ruta que hace competencia al galeón. De esto Cristina lo sabe perfectamente bien, es especialista en todo esto de la Compañía de Filipinas. Entonces, al final, cuando en 1813 se declara la supresión del galeón y se permite que cualquier súbdito de la corona pueda comerciar con Asia, en realidad a los comerciantes de la Nueva España pues ya no les interesa hacer ese comercio, porque ya hay otros barcos de otras nacionalidades que están haciendo la ruta. Entonces van a seguir comprando, pero a través de intermediarios principalmente anglosajones, británicos y norteamericanos. Y eso, bueno, marcaría el fin de esta ruta comercial en 1815, con la salida del puerto de Acapulco del último de los galeones, el Magallanes, además muy significativo el nombre de este último galeón, y que pone fin a esta ruta comercial transoceánica. Gracias.